A partir de este momento inician elecciones 2022 por Corrillos. Apreciados amigos, bienvenidos a Elecciones 2022, el espacio que hemos creado en Corrillos para que todas y todos los candidatos a la Cámara de Representantes y el Senado de la República nos den a conocer sus propuestas políticas. Soy Oscar Prada, analista y columnista de Corrillos, y seré quien oriente este programa que busca que ustedes, los ciudadanos, voten y lo hagan bien, conociendo a fondo quiénes son los candidatos al Congreso y qué proponen en favor de los santandereanos. En esta emisión de Elecciones 2022 de Corrillos nos acompaña la candidata por la Cámara por el Centro Democrático, Leonor Patricia Celis. De ella conocemos que ha sido una activa dirigente política. De hecho, ha intentado postular su nombre en varias ocasiones. De igual forma, dentro de su experiencia profesional, estuvo prestando sus servicios en la Procuraduría General de la Nación. Candidata Celis, gracias por estar en Elecciones 2022 de Corrillos. Bienvenida. Gracias, Oscar, y a todo el equipo de trabajo por esta valiosa oportunidad que nos conceden a todos los candidatos para podernos dar a conocer a los santanderianos que nos escuchan, para quienes extiendo un feliz año 2022. Es un placer tenerla acá, candidata. Y bueno, comencemos. Háblenos un poco de usted, dónde nació, dónde se formó académicamente, candidata. Soy bumanguesa, mis estudios superiores los culminé en la Universidad Industrial de Santander como tecnóloga empresarial, que es una carrera a distancia, y posteriormente estudié Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Santo Tomás, en donde recibí el título de abogado, así dice el diploma. A su vez, también me especialicé en Derecho Administrativo en este plantel educativo. Interesante, candidata. ¿Y toda su vida ha estado aquí en Santander o ha tenido oportunidad de salir de esta región o del país? Cuéntenos. Sí, gracias, Oscar. Tuve la gran oportunidad de servir a nuestros connacionales en el exterior y a nuestros hermanos venezolanos en Caracas. Estuve como vicecónsul de Colombia en esa ciudad y residí allí durante 6 años. Candidata Celis, ¿y qué la llevó a meterse en esto de la política? Una actividad pues que muchos cuestionan, esto es de amores y odios. Sí, así es, Oscar. A los 17 años, estando en el colegio, nos visitó un personaje pues que ya murió, en paz descanse, Luis Carlos Galán Sarmiento, y ahí me enamoré de la política. Leonor Patricia Celis Aponte, más conocida como Patricia Celis en el medio político y en los medios de comunicación y en el sector público, no vive de la política, vive la política. Entonces, en esta oportunidad, cuando quedé por fuera de la Procuraduría hacia febrero, contemplé la posibilidad de estar colaborando en el año electoral en alguna campaña, fuera presidencial o al Senado, con mi amiga María Fernanda Cabal, pero se fueron dando las cosas y aquí estoy con aval como candidata a la Cámara de Representantes del Centro Democrático con el número 105. En el año 2010 hice también el ejercicio electoral, en ese momento con el partido de la U, que era la U supuestamente de Uribe, ¿no? Sí. Ya, creada pues para apoyar también a nuestro presidente Uribe. Y en ese momento pues fue una campaña muy corta de 30 días al Senado, pero tuvimos una votación casi cercana a los 3.000 votos, con registro en toda Colombia y en todos los municipios de Santander. Y bueno, candidata, pues muy extensa su hoja de ruta, y bueno, la política en Colombia, pues en su criterio personal, ¿cómo la puede analizar? ¿Sirve? ¿No sirve? ¿Realmente se han hecho las reformas que el pueblo requiere? Oscar, hemos venido creciendo como república, ¿no? Como nación. Es que una cosa es la política y otra es la politiquería. Y esa definición yo la tengo muy clara. Y invito a todos los colombianos, a todos los santandereanos a enterarnos de qué realmente es la política.
el pequeño Larousse, ese diccionario gordo que nos mandaban a consultar cuando preguntábamos algo, por lo menos en mi casa era así, dice: política, cosa relativa a los asuntos de gobierno de un Estado, y politiquería, hacer política con propósitos turbios o bastardeando los fines de la política. Lamentablemente en el mundo entero hoy en día se practica más lo segundo, y eso es lo que a la gente no le gusta. La mayoría de personas que se abstienen de votar lo hacen realmente fastidiados con la politiquería, pero la confunden con la política, y entonces pues vuelven a llegar los mismos porque tienen sus facilidades, ya sea por una maquinaria política o porque ya ostentan esos cargos representativos y entonces tienen alguna facilidad económica para practicar pues este ejercicio electoral para llegar a alguna cumbre. Claro, sí, y bueno, como buena abogada respondió taxativamente, digamos, de una manera literal los términos. Sí, los pero términos fíjese, son Oscar, importantes, ¿no? sí, pero fíjese, Oscar, y disculpe la interrupción, que la definición que le di es del Larousse, ¿no? Claro. Sencilla, porque Aristóteles define la política como la ciencia arquitectónica por excelencia, y al ser ciencia es un quehacer que está por encima de todos los demás, porque muchos dicen que es un arte. No es un arte. Sobre esa ciencia se sustentan todas las demás, porque allí se deciden todas las cosas relativas al gobierno de un Estado. Y bueno, candidata, pues como nos había dicho, había militado primero en el partido de la U, ese fue su anterior colectividad. La política es dinámica. ¿Por qué ahora el Centro Democrático? Antes era la U, ahora el Centro Democrático. Pero porque le digo, en ese momento estábamos acompañando al presidente Uribe, o por lo menos apoyándolo, porque él era presidente, desde el partido de la U. Yo siempre he trabajado en política como independiente. De hecho, pues eso fueron en las primeras campañas que apoyé aquí en Santander, fue como independiente. A ver, la política no es que el cambiarse de un partido a otro sea lo dinámico. Lo que pasa es que se presentan circunstancias y el Partido Centro Democrático fue creado, sí, realmente por el expresidente Álvaro Uribe Vélez y un grupo de ciudadanos uribistas que lo acompañan. Entonces, pues yo recién llego al partido porque estuve 7 años y medio en la Procuraduría General de la Nación y obviamente como servidor público no podía militar en ningún partido. Claro. La gente en sus barrios dicen que a los únicos que les sirve la política es a los políticos, pues son los que pues, se favorecen con cargos o contratos. ¿Usted alguna vez ha tenido cargos públicos producto de su participación en la política? Bueno, realmente he estado en campañas políticas y posteriormente, cuando hemos ganado, he estado en algunos cargos muy importantes, al servicio siempre de nuestro pueblo colombiano. Pero además me soporta o me sustenta una hoja de vida para estar allí. Nunca he hecho compromisos previos a cambio de mi participación o de mi apoyo en política. Una vez me ofrecieron, alguien me ofreció la gerencia de una campaña y que trabajara y posteriormente me daba un cargo. Le dije no, yo quiero que me conozca y me referencie por mi capacidad, por mi experiencia, por lo que yo pueda hacer, pero no porque trabaje con su campaña, y efectivamente no trabajé con esa persona, porque los principios y los valores no se negocian. Bien. El Centro Democrático es hoy el partido de gobierno. El presidente Duque está muy mal en sus índices de favorabilidad y el otro gran líder es Álvaro Uribe, que hoy su popularidad está en el suelo. ¿Cómo analiza esta situación? Bueno, yo creo que, mire, los medios de comunicación son muy importantes y juegan un papel fundamental en estos temas de favorabilidad y desfavorabilidad. Si ustedes preguntaran en estos momentos de los 7 candidatos del Centro Democrático quién cree que va a ganar las elecciones, pues dirían el más conocido, ¿no? Yo soy poco conocida entre prácticamente la ciudadanía, llevo 7 años y medio retirada del tema político, pero adicionalmente porque pues tampoco es que la haya, digamos, embarrado, entonces no he generado escándalos en las noticias como para ser conocido. Ahora, la favorabilidad del presidente Uribe.
A 8 años de gobierno, el presidente salió con una favorabilidad casi del 80%. Y eso es una favorabilidad muy alta. Eso ni un presidente de Estados Unidos lo ha tenido después de 8 años de gobierno. ¿Que ha decaído su imagen? Sí. Pero me parece que más ha sido por el quehacer del anterior presidente. El presidente Santos acabó prácticamente en gran parte con la gran imagen del presidente Uribe, con la imagen del ejército, de nuestras fuerzas militares, y eso nadie lo desconoce. En cuanto al presidente Duque, creo que no ha manejado casi publicidad, pero los índices demuestran que su gestión es buena. En medio de una pandemia y en medio de bloqueos y en medio de paros, deja una economía a 31 de diciembre en el 9.7% y un crecimiento en varios sectores. Entonces creo que a los ciudadanos nos falta es documentarnos un poco más. La gente no quiere oír noticias que porque el COVID, pero sin el hecho de que no las oigamos, y por ese hecho no va a dejar de existir. Pero bueno, hablando del presidente Duque, ¿cuáles son los grandes aciertos, si es que cree que los ha habido? Díganos, ¿cuál es el más grande acierto que usted considera en el gobierno actual, en el del presidente Duque? Bueno, a mí me gustó mucho el manejo que le dio a la pandemia. El presidente Duque es un hombre relativamente muy joven. A mí me gustó que todos los días nos hubiera acompañado en los medios de comunicación. Yo sentí un presidente al lado mío todos los días a las 6 de la tarde. Y las mega obras que han entregado este año, que recién termina, me parecen que son fundamentales para la conectividad vial, y eso trae desarrollo, y eso trae obviamente impulso a la productividad, a la inversión, y genera empleo. Pero es que asumir ese reto, esos dos retos que a él le tocaron han sido muy grandes. Lleva pues realmente a los empleados ahorita a un nivel un poco superior a lo que se venía logrando cada vez que venía esa puja por el incremento del salario mínimo. Creo que ese fue otro gran acierto. También todos los apoyos que se brindaron a los diferentes sectores durante la pandemia, para mí fueron fundamentales, porque no dejó de caer totalmente la economía del país, y eso es un gran logro. Bueno, candidata, uno de los valores más importantes pues, del Centro Democrático es la seguridad democrática. Nos vendieron la idea de que si se elegía un presidente de esta línea política, pues la inseguridad y la violencia no volverían, pues desafortunadamente no ha sido así. ¿Qué cree que ha pasado? Bueno, mire, la seguridad o la inseguridad se debe a varios factores, y por lo tanto se necesitan varios frentes de combate. Pero principalmente, Oscar, he estado analizando muy recientemente la gran mayoría de los problemas que tenemos los colombianos se deben atajar en casa, porque es de puertas para adentro donde educamos o al futuro ciudadano o al futuro delincuente. Entonces, ¿cómo combato yo el narcotráfico en mi casa? Bueno, pues con ejemplo, con disciplina, con autoridad, hablándole a mis hijos. Lo que sucede actualmente es que las familias están también muy desintegradas. Entonces, si no hay papá y no hay mamá, ¿con quiénes están educando y creciendo nuestros hijos? ¿Quién les dialoga por las noches? Papá o mamá que llegan cansados. Entonces, yo veo que nosotros tenemos que fortalecer el tema de la familia y blindarla de todos esos ataques externos que estamos sufriendo. La cocaína se incrementó porque se dejó y también el cultivo de coca porque se dejó de fumigar con glifosato, que es utilizado en todos los cultivos tradicionales. Bueno, pues este tema da para mucho, ¿no? Pero bueno, hay que continuar, ¿no? Porque ahí también tenemos que sincerarnos y ver el tema de la inmigración venezolana, que también nos ha traído otros problemas, ¿no? Que hay que combatir. Y gran parte de esa inseguridad también es generada por algunos de ellos. Recordemos que allá Maduro y Chávez en su oportunidad han venido soltando gente de las cárceles. Yo lo digo con conocimiento de causa porque viví en Venezuela. Más adelante vamos a tocar el tema de Venezuela y Maduro, pero por ahora le voy a formular una pregunta pues del común. ¿Usted sabe cuánto cuesta el pasaje de Metrolínea,
candidata? No sé, estuve tratando de averiguar, sé que se incrementó, pero no sé si está alrededor de los 2.000 pesos o un poco más. Ok, candidata. Candidata a la Cámara por el Centro Democrático, Leonor Patricia Celis. Gracias y pues ya seguimos con usted. Vamos a unos mensajes de interés y regresamos a Elecciones 2022 de Corrillos. Estás viendo Elecciones 2022. Mira, amor, una noticia sobre Héctor Mantilla, el que escuchamos anoche en la reunión. Es sobre la nueva sede de la UIS. Es lo que te dije, el man fue un buen alcalde, hizo muchas cosas. Para eso lo eligen, ¿no? Así es, pero las hizo. Lo que te digo es que él fue un buen alcalde. Pues sí. Las obras pertenecen a ustedes, los ciudadanos, y es nuestro deber realizarlas. Por eso yo marco C107, a la Cámara marco C107. Sobre el anillo vial sentido Girón Florida Blanca, cerca a la avenida de los Canelles y frente a la estación de Metrolínea, se construye un gran proyecto, Girón Colonial, Centro Comercial, siendo esta una vía principal del municipio y puerta de ingreso a la hermosa arquitectura que muchos visitan cada año. El centro comercial estará alineado con una visión para la ciudad, interesado en su gente, ofreciendo un desarrollo urbanístico que permite espacios seguros y de bienestar para la convivencia de todos sus habitantes y visitantes. Su principal objetivo será proyectar el crecimiento socioeconómico de la ciudad, convirtiéndose a su vez en un punto de referencia de cultura, entretenimiento, gastronomía y comercio. En el proyecto se contará con grandes áreas para diversión, zonas de comidas, supermercados y almacenes de marcas reconocidas del sector textil y de calzado. Girón será un punto referencial de crecimiento económico inclusivo y sostenible de Santander. Ahora reclamar su pasaporte solo tardará 4 días. Una vez realizados los pagos en el Banco Sudameris, pueden acercarse con los recibos y cédula de ciudadanía a la calle 52 número 3527 en Bucaramanga. 4 días después a reclamarlo personalmente. Continuamos mejorando nuestra atención a los viajeros. Gobernación de Santander, siempre Santander. www.corrillos.com.co. Toda la información pública, política y electoral en un solo sitio. www.corrillos.com.co. Estás viendo Elecciones 2022. Continuamos en Elecciones 2022, el espacio que hemos creado en Corrillos para que todas y todos los candidatos a la Cámara de Representantes y de Senado de la República nos den a conocer sus propuestas políticas. En esta emisión de Elecciones 2022 de Corrillos nos acompaña la candidata a la Cámara por el Centro Democrático, Leonor Patricia Celis. Candidata, ¿qué la animó a participar en las elecciones de marzo? Creo que esta es una gran oportunidad para el país de decidir un nuevo rumbo o de defender la democracia. Y yo estoy en defensa de la democracia, porque con todas sus imperfecciones, nosotros tenemos cada 4 años de tomar la decisión de a quién elegir. Yo invito a los santandereanos a que conozcan a todos los candidatos, que me conozcan a mí también particularmente, mi hoja de vida, mis propuestas, mi trayectoria,
Yo invito a trabajar por una Colombia consciente y eficiente. Si somos conscientes de lo que tenemos y de lo que valemos, podemos llegar a ser eficientes. Y bueno, dentro del Centro Democrático hay varias líneas políticas, candidata, entre ellas la que orienta María Fernanda Cabal. Sabemos que pues usted es cercana a ella y pues haría fórmula con ella para el Congreso, candidata. Sí, de hecho hicimos fórmula, soy la fórmula de María Fernanda Cabal acá en Santander y estoy muy de acuerdo con sus planteamientos y sus propuestas, me identifico con ella, hablo muy similar a ella porque también pues estoy en contra del mal llamado acuerdo de paz. Para mí es el acuerdo de La Habana, el acuerdo de la impunidad para llegar al poder por parte de las FARC. No estoy de acuerdo con que estén sentados en el Congreso de la República porque ni siquiera se han arrepentido, ni siquiera han reparado a las víctimas, ni siquiera les han pedido perdón. Yo fui procuradora penal y yo tenía que escuchar en las audiencias parte de sus atrocidades, delitos de lesa humanidad. Entonces, ¿por qué premiarlos? Digamos que indultarlos, bueno, por el bien de la paz o por una paz, pero también premiarlos, no estoy de acuerdo con eso, y tampoco con la Jurisdicción Especial para la Paz que se creó, montada por ellos mismos, con las condiciones de ellos mismos. Bueno, y candidata, en relación a lo que acaba de decir, bueno, las encuestas hoy no le son muy favorables al candidato presidencial del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga. Entonces, ¿cuál sería la estrategia que debe tomar su partido para que siga un gobierno de centro derecha, candidata? Bueno, Óscar, realmente no sé qué estrategia se tomará. Son importantes los resultados de las elecciones de marzo, porque allí se medirán unas fuerzas. Y a partir de allí, creo que se deben tomar las definiciones necesarias para el bien del país primero que todo. Y bueno, relacionado a ello, el gobierno Duque ha estado pues en la mira primero por el excesivo gasto público, luego por temas de corrupción como es el caso de la ministra Karen Abudinen. ¿Qué puede opinar al respecto? Bueno, realmente en cuanto al caso de la ministra, yo estuve escuchando sus declaraciones, no vengo aquí a defenderla, pero recordemos que en Colombia existe la presunción de inocencia. Entonces habrá que esperar los resultados de las investigaciones disciplinarias y penales que se están adelantando a fin de establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar, cómo se dieron los hechos, y eso pues ya lo decidirán los entes que adelantan las investigaciones correspondientes, si efectivamente era inocente, si fue asaltada en su buena fe, no lo sabemos, eso lo dirán las pesquisas que se adelanten. Bueno, candidata Patricia Celis, el paro nacional de hace un año, con todas las críticas pues, por vandalismo, por violencia, dicen que fue el resultado de la insatisfacción de la gente. Si usted mira en detalle los reclamos, ¿cree que esos reclamos fueron justos o no eran justos? Mire, Óscar, yo realmente vi en algunos medios, entrevistaban a las personas, porque está marchando, unos decían que para que Uribe renuncie, dijo una señora, y alguien le dijo, pero él ya renunció, incluso al Senado. Otros marchaban por el páramo de Santurbán, otros por los LGTBs. Entonces aquí confluyeron una cantidad de factores y de personas defendiendo sus intereses, y creo que eso también fue aprovechado. Además que mire, paro sin medios de comunicaciones no existen, los medios son fundamentales. Entonces, lo que supe también y que estuve analizando y escuchando es que igualmente el paro iba porque iba. Ese 28 de ¿qué mes era? Que no, ya, ahorita no me acuerdo, de abril, gracias. El 28 de abril la FARC celebraba la creación de no sé qué frentes o no sé qué grupos, y de todas maneras el paro iba. Y se aprovechó, a ver, si se presenta una reforma tributaria e inmediatamente se retira, pues se debía retirar entonces el paro, pero no, fue aprovechado. Y recordemos, Óscar, que Petro cuando perdió dijo, estaremos en la calle los 4 años, y efectivamente los 3 meses de gobierno del presidente Duque ya le hicieron el primer paro, o las primeras marchas. Yo trabajaba aquí en la Procuraduría en el centro
y me veía afectada constantemente junto con muchísima gente de ese sector para salir a las 5 o 6 de la tarde del centro de la ciudad hacia nuestros hogares, porque estaban esos paros y esos bloqueos. Y bueno, refrescando un poco, pues desligándose un poco pues de la decisión tomada por el gobierno, ¿es bueno o malo para este proceso electoral que no operara la ley de garantías? ¿Cómo conciben? Mire, para mí la ley de garantías es fundamental, porque eso nos pone más o menos en igualdad de condiciones. Lo lamentable es que se frena la economía del país, porque gran parte de la economía depende de la contratación estatal. Entonces, al frenar esa contratación, obviamente deja de estar circulando más dinero en las calles y eso perjudica a la economía. Pero la ley de garantías trata de como igualar un poco a los candidatos en ese sentido, ¿no? Aunque pues pareciera que por debajo de la cuerda de la mesa se celebran muchos contratos. Bueno, relacionado a esto, pues candidata, los analistas políticos creen que la lista del Centro Democrático de Santander se conformó únicamente para favorecer la elección de uno o dos, que tienen pues burocracia y mermelada. ¿Usted qué cree? ¿Si hay cama para tanta gente? Pues yo puedo hablar por mí y cómo se dio mi candidatura. Más o menos en agosto vino la senadora María Fernanda Cabal a visitar Santander. Es más, hizo un recorrido nacional por varias principales ciudades buscando ser la senadora más votada. Y en ese momento la acompañé en su agenda de 3 días inicial y hablamos de la posibilidad de que yo hiciera también una campaña o que le colaborara a ella. Así surgió mi candidatura. En ningún momento he hablado absolutamente con nadie más, sino con María Fernanda Cabal, con la directora del partido, la doctora Nubia Estela en Bogotá, que eso fue en el mes de septiembre, y por mensajes de texto con el presidente Uribe. Y bueno, de más de política de este departamento, ¿cómo puede calificar la labor del gobierno de Mauricio Aguilar, nuestro gobernador? ¿Ha sido buena? ¿Mal? Pues mire, cada gobernante creo yo que en el fondo hace lo mejor que puede. Deben cumplir obviamente con un plan de desarrollo que dé cumplimiento a su programa de gobierno. Yo desconozco su programa de gobierno, lo que él le propuso a los santanderianos, y por lo tanto mal haría en decir si ha hecho buena o mala gestión, porque es frente al plan de desarrollo y su ejecución que se puede analizar realmente el desempeño de un gobernante, llámese presidente, alcalde o gobernador. Y el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, ¿cómo lo evalúa? ¿Su gestión buena, mala? ¿Cómo le parece? La verdad yo he sentido como muy ausente al señor alcalde de Bucaramanga, sobre todo durante la época de la pandemia. No sé, creo que era un empresario, venía del sector privado, y miren, el sector público no se improvisa, el sector público es muy delicado. El erario, la plata que conforma esa bolsa, que es el presupuesto, es en la mayoría el dinero de todos los contribuyentes, y eso se debe manejar sagradamente. Entonces, no sé, me parece desacertado el tema de la ciclovía, porque creo que faltó un estudio más profundo, aunque esto lo dejó el anterior alcalde, ¿no?, contratado. Entonces Juan Carlos tuvo que ejecutar, pero ese es un tema que molesta mucho, porque ha congestionado mucho la ciudad. Ahora no se nota porque no estamos todos en la calle aún por el tema de la pandemia, pero sí realmente reducir a veces unas vías que eran de 2 carriles aún es muy molesto para la ciudadanía. Y no ven las ciclas por ahí transitando, que es el propósito de ese contrato. O sea, ¿cuál era la necesidad? Porque todo contrato debe de ser primero una necesidad del pueblo, debe analizarse un costo-beneficio para la población, y no se ve realmente. Y hablando de costos, candidata, una pregunta del común: ¿cuánto se gana un representante a la Cámara en Colombia?
Bueno, se dice que alrededor de 34 millones, pero que unos ganan más que otros porque tienen unas primas dependiendo de los estudios que tengan. Pero yo le quiero decir más bien es cuánto dicen que nos cuesta un representante. Más de 100 millones mensuales. Entonces, uno de mis propósitos es trabajar y apoyar para que se reduzcan tantos beneficios, o por lo menos que haya un congelamiento de nómina. Yo no sé cómo le suene a la bancada, pero creo que es necesario hacer un ajuste. Claro, se afectan los sueldos de absolutamente todos los altos cargos directivos y de ahí para abajo, porque hay una nomenclatura, una escala salarial. Entonces se afectan los sueldos de los ministros, viceministros, magistrados, consejeros. Entonces no es solamente el Congreso de la República el que se afecta y no serían los únicos interesados en que no se les baje, no se les reduzca, pero hay que hacerlo. Es necesario, necesitamos ser solidarios en estos momentos. Y titánica labor, candidata a la Cámara por el Centro Democrático, Leonor Patricia Celis. Gracias y pues ya seguimos con usted. Vamos a unos mensajes de interés y regresamos a Elecciones 2022 de Corrillos. Estás viendo Elecciones 2022. Mamá, déjanos ver la foto. Quedaron hermosas mis princesas. No, mamá, estoy re despelucada. Tomémonos otra. Ay, pero hagan otra pose entonces. Bueno. Cerca al final, rompiste el cristal en mí. Podría pasar que me hagas hablar. Yo creo que tienes el don de curar este mal. Hermosas mis princesas. ¿Cómo quedó, papi? Ahí tomémonos otra. Quedaron súper lindas, pero vamos tarde, por favor. Oh. Los violadores están al acecho, mucho más cerca de lo que nosotros creemos. Protejamos en las redes a nuestros menores, evitemos el sexting. A nuestros adolescentes hay que pedirles que no acepten invitación de extraños. Muchas veces a través de una buena cara se esconde la maldad. Papitos y mamitas, trabajemos juntos en la protección de nuestros menores. Ustedes desde el fortalecimiento de su familia, con principios, con valores, y nosotros dentro del Congreso para sacar adelante las leyes que nos permitan hacer una protección real y efectiva de nuestros menores. Yo pinto el 3. Yo pinto el 3. Yo pinto el 3. Yo pinto el 3 al Senado. Yo pinto el 3. El sueño de ofrecer oportunidad de educación a una Colombia ávida de innovación dio vida a la UNAD. Cimenta su formación académica ofreciendo más de 1.200 cursos virtuales en campus, haciendo uso apropiado de herramientas tecnológicas para que miles de colombianos de todos los estratos accedan a una educación con cobertura, pertinencia y calidad. La educación virtual es la mejor opción para personas emprendedoras con visión de futuro y actitud de transformación frente al cambio de paradigmas. www.corrillos.com.co. Toda la información pública, política y electoral en un solo sitio. www.corrillos.com.co. Estás viendo Elecciones 2022. Continuamos en Elecciones 2022, el espacio que hemos creado en Corrillos para que todos
y todas los candidatos a la Cámara de Representantes y de Senado de la República nos den a conocer sus propuestas políticas. En esta emisión de Elecciones 2022 de Corrillos nos acompaña la candidata por la Cámara por el Partido Centro Democrático, Leonor Patricia Celis. Y bueno, candidata, propuestas. ¿Cuál es su principal apuesta en temas de salud pública? Bueno, nosotros creemos, o con mi equipo hemos estado estudiando los temas y vemos, en parte la ley 193 nos ha traído una gran cobertura, pero debemos revisar los costos de los medicamentos, debemos revisar el tema de las EPS y de las IPS, y yo apoyaré obviamente y promoveré desde el Congreso cualquier proyecto de ley que tienda a mejorar esa cobertura y la calidad en salud. Muchos colombianos se quejan de que las citas con especialistas se demoran 5 o 6 meses. Yo quiero recordarles que antes del 93 solo existía el Seguro Social y que la gente se moría haciendo cola en el hospital o en los hospitales que existían en ese momento. Aquí en el caso sería el Hospital Universitario Ramón González Valencia. Hoy una persona que incluso sea de estrato 0, 1, 2 y 3, está muchas veces sentada en una clínica, en una buena clínica, al lado de una persona que está pagando bastante por esos servicios. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos bien. En otros países no se tiene esta cobertura. En conclusión, sería reestructurar algunos, costos y... Sí, señor, mirar bien el tema de las EPS y las IPS y mejorar la calidad del servicio reduciendo costos, sin sacrificar obviamente el servicio. Y candidata, ¿cuál es su propuesta para que la educación pública mejore sus indicadores en calidad? Mejorando los docentes, miren, y mejorando también el tema de la conectividad. Los docentes deben ser evaluados, pero también deben ser capacitados y actualizados permanentemente. Creo que ahí se está fallando muchísimo. Se dijo ahorita en el tema, por ejemplo, de conectividad, que es que muchos niños no podían estudiar porque no tenían el computador o no tienen el celular. Mire, yo creo que son pretextos también. Nosotros, mi generación, conocimos la educación a distancia vía radio. Mucha gente terminó el bachillerato por radio. También daban clases por la televisión, y nosotros tenemos hoy en día canales institucionales que facilitarían llegar a cualquier parte de Colombia con educación. Se ha hablado, por ejemplo, en el tema de educación, que necesitamos el inglés y la segunda idioma. Resulta que en el Japón los niños, hay una apuesta para que los niños que hoy tienen 10 años, al llegar a los 18 ya dominen 4 o 5 idiomas, dominen las TICs y también matemáticas y otra materia importante que no recuerdo en este momento. Es decir, van a preparar una generación para que salga a comerse el mundo y a competir con nosotros, y nosotros salimos solamente con el inglés. Entonces es mejorando la calidad de la docencia y la calificación. Y bueno, más preguntas propositivas. La pandemia tiene, pues, para nadie es mentira, en jaque nuestra economía. ¿Qué propone para que el aparato productivo y el empleo no sigan afectados, candidata? Mire, primero que todo, la eliminación de muchos trámites para acceder a la formación o creación de nuevas empresas. Fortalecer a los microempresarios, a los nuevos emprendedores es necesario. Y de verdad hay que quitar muchos trámites. Yo quiero comentarles un caso particular. Tengo un hijo que terminó negocios internacionales y la maestría recientemente en marketing. Él quiso ver cómo exportar patilla al exterior. Entonces empezó a comunicarse con diferentes productores de la patilla y las diferentes asociaciones, pero falta mucho como asociación. El campo, por ejemplo, se debe fortalecer para las exportaciones, pero para eso se requiere que se agrupen, ¿sí? Y tenemos que mirar hacia el campo porque el mundo está demandando alimentos. Ahí tenemos una gran fortaleza. Nosotros somos el segundo país
con mayor biodiversidad del mundo. ¿Por qué no exportamos más productos? Porque además el mundo pide productos que sean cada vez más orgánicos y contaminación 0 kilómetros, es decir, que entre más cerca se produzca del puerto o del punto de desembarque, muchísimo mejor. Entonces tenemos que trabajar en ese tema. ¿Qué pasó con el tema de las exportaciones? Pues tenía que, además que certificarse los cultivos por parte del ICA, y para que un funcionario del ICA, un servidor público, le haga la visita y certifique el cultivo o certifique los suelos, pasan más o menos unos 3 meses, para que el concepto otros 3 meses, entonces se pierde mucho tiempo, Oscar. Usted empieza a exportar un año después, no es capaz de aguantar. Entonces debemos también facilitar el crédito para los pequeños microempresarios y para los emprendedores, pero además realmente es muy importante la seguridad. Sin seguridad no podemos atraer los inversionistas. Debe haber seguridad jurídica, es decir, estabilidad en las leyes y no estar cambiando cada rato las leyes del juego, y facilitar la inversión. Candidata, hablando de leyes, que eso fuerte. Bueno, es claro que pues, la posición que usted tiene con respecto al acuerdo de paz, pues que genera amores y odios. ¿Qué propondrá desde el legislativo para que la paz sea estable y duradera, candidata? ¿Usted qué propondría? Mire, yo considero que paz sin justicia no hay. Nosotros tenemos que fortalecer el aparato judicial para que realmente haya paz. Las víctimas están viendo que no hay justicia con ellas, y pueden ser nuevos generadores y nuevos actores también de inconformismo y de violencia. Entonces, esa es una de las partes que nosotros tenemos que atender, o una de las circunstancias que se deben atender y reformular. Sin seguridad no hay, como le digo, inversión, pero tampoco sin paz y sin justicia. Y el aparato judicial en estos momentos realmente adolece de muchos factores para que sea realmente efectivo. Yo no es que no esté de acuerdo con la paz, claro que sí, soy pacifista, además soy católica y por ende soy mujer de paz, soy mujer provida, pero lo que se dio en La Habana para mí no fue un real acuerdo de paz. Y recordemos que ese referendo se perdió, se le dijo no a esa paz de Santos, porque más paz había cuando el presidente Uribe manejaba el tema de la seguridad democrática. Pudimos volver a las vías, pudimos volver a transitar por las carreteras de Colombia para ir a destinos turísticos como la costa. Estábamos prácticamente todos secuestrados en las ciudades, y si no íbamos en avión nos daba miedo por el temor a ser secuestrados y las pescas milagrosas. Bueno, candidata, más tema jurídico. Yo sé que nos emociona, pero el tiempo es un poco limitado. Sí, señor. Bueno, y hablando de justicia, la justicia sigue siendo para los de Ruana, dicen por ahí el adagio. Pocos ladrones de cuello blanco pagan sus culpas. Para usted, ¿qué debe contener una reforma a la justicia, candidata? Mira, Oscar, primero que todo, cárcel para los corruptos. O sea, así como un servidor público debe dar ejemplo, también debe aplicárseles ejemplarmente la justicia. Porque no es justo que en el servicio público se gane 7 cifras a la derecha, 7 ceros a la derecha, y todavía se quiera llegar a enriquecerse allí y tomar un cargo público como movilidad social, porque muchos lo ven así, es como una salida de movilidad social. Entonces, primero que todo, que sepan que sí hay cárcel para ellos, acabar tanta medida domiciliaria para quienes estén en el servicio público y sobre todo ostentando los cargos más representativos, que les dan los mejores sueldos, porque eso no solamente es un honor, es una gran responsabilidad con el electorado y con el pueblo, que pagan los impuestos para que reciban su remuneración puntual. Bueno, candidata, y hablando de reactivación económica, hoy no se construye una vía sin antes concesionarla. ¿Se deben seguir construyendo carreteras con peaje a bordo, candidata? Pues mire, realmente es una fuente de financiación, pero si reducimos el tamaño
burocrático del Estado en todos los niveles, nacional, departamental y municipal, podemos realmente hacer más inversión. Mientras eso no exista, se va a ir la mayor parte del presupuesto hacia funcionamiento, hacia nómina, y entonces si un 60 y pico % termina en eso, ¿cómo se puede hacer inversión con un 35%? Y si ese 35% adicionalmente está secuestrado, porque para poder invertirlo entonces hay que darle al gobernante de turno un porcentaje, por eso le hablo de que están secuestrados los recursos públicos, a veces en manos, eso sí es un peaje, Oscar, que tengan que pagar algunos contratistas para acceder a la contratación. Aquí tienen que entrar por igual todos. ¿Usted lo llamaría peaje? El recién egresado, bueno, es un delito, ¿no? Pero prácticamente es un peaje. Es que ¿por qué están secuestrados los recursos públicos? Aquí llegan muchas nuevas tecnologías al país. ¿Por qué no se aplican? Porque el gobernante del turno no tiene la voluntad política para hacerlo, para enterarse, para conocer. Entonces, así no vamos a prosperar. Candidata, cambiando un poco el tema, se han generado varias iniciativas para alcanzar equidad de género, pero pues aún no se ha logrado y creo que estamos a bastante años luz para que pues esto se dé, ¿no? Como mujer, usted, candidata, ¿qué debe hacer desde el Congreso? ¿Qué se debe hacer? Yo creo que las mujeres estamos en igualdad de condiciones profesionalmente e intelectualmente que los hombres. Nos hemos venido preparando, nos hemos venido proyectando. No obstante, una de las tareas principales también de las mujeres como madres es la formación de nuestros hijos. Y entonces, si quisiéramos hablar de una verdadera equidad, debería dársele alguna facilidad a las mujeres para que pudieran cumplir también ese rol tan importante en la formación de los nuevos ciudadanos. Para mí eso es más importante. Usted dice que nos hace falta muchos años, sí, es que esta es una apuesta, todas estas ideologías como la ideología de género que hoy a un niño le están enseñando que hoy puede ser Sofía, mañana Pedro y pasado mañana irse a una orgía y que eso es normal. Todo eso es perverso, Oscar. Y todo eso va en contra de la mujer y va en contra de la familia. Debate sobre la reforma de policía, candidata. Todavía está sobre la mesa, y más con con esta coyuntura del año pasado, ¿no? Sí. ¿Cuál es su posición al respecto de la reforma a la policía? Mire, la fuerza pública se ha venido preparando desde hace muchos años. El presidente Uribe quiso su profesionalismo, aumentó el pie de fuerza. El año pasado se perdieron más o menos, dicen que se han dado de baja 32.000 policías, unos porque han renunciado, otros porque, bueno, lamentablemente fallecieron, otros por sanciones disciplinarias o penales ya no están en la Policía Nacional. Pero sin ellos, nosotros como ciudadanos, ¿cómo combatimos la delincuencia? Muy difícil. Se habla de que la fuerza pública abusa, sí, a veces hay abusos. Por ejemplo, vimos algunos abusos en el paro nacional, en el bloqueo. Pero hay que ver lo que es estar allá afuera 3, 4, 5 días combatiendo una primera línea y de pronto a veces sin armas. Ellos son seres humanos, pero también ellos conocen los derechos humanos porque se los han enseñado, pero también tienen un instinto de supervivencia. Entonces es como en un momento dado lo que se requiere también es que ellos sean juzgados realmente por los que saben de justicia militar. Candidata, bueno, y hablando de amores y odios, voy a hacerle esta pregunta, pero algo concreta porque el tema es bastante extenso. Venezuela. Históricamente, pues Venezuela fue un gran socio comercial para Colombia y de eso no cabe la menor duda. Y para Santander, ¿se deben restablecer relaciones con el vecino país aunque Nicolás Maduro sigue en el poder? Es una pregunta bien difícil, Oscar, porque las relaciones internacionales bilaterales entre dos hermanos países son muy importantes desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista económico, y además porque de lado y al lado de la frontera, que es muy grande, ¿no?, están casados los unos con los otros y tienen familia en común.
pero yo personalmente, si a mí me tocara ser parte de decidir esa política internacional en temas concretamente con Venezuela y habiendo sido vicecónsul de Colombia en Caracas, estoy de acuerdo que en estos momentos esas relaciones estén congeladas, porque realmente en Venezuela se vive en una fachada de democracia todo el tiempo. Allá convocan elecciones, allá no se cuentan la totalidad de los votos el día de elecciones, allá no hay democracia. Candidata Celis, pregunta del común. En porcentaje, ¿sabe cuál es el déficit de vivienda en Santander, candidata? No, en estos momentos no sé, Oscar. Bueno, candidata Leonor Patricia Celis, gracias por presentarnos sus propuestas. Un mensaje para finalizar: ¿por qué votar por usted? ¿Qué representa usted? ¿Qué diferencia hace usted en el partido? ¿Qué abandera, candidata? Bueno, represento a las mujeres santandereanas trabajadoras, algunas que como yo hemos sacado adelante nuestros hijos prácticamente solas. Yo me divorcié siendo muy joven y mientras trabajaba, estudiaba y criaba y hacía política, sacaba adelante a mis 2 hijos. Hoy pues grandes ciudadanos, no, gloria a Dios pues, porque son hombres que sirven al país, buenos padres, buenos esposos. Tengo experiencia, conocimiento, hoja de vida y yo los invito a que me conozcan. A Patricia Celis, Leonor Patricia Celis Aponte, soy candidata por el Centro Democrático a la Cámara con el número 105. Los invito a votar a conciencia y eso implica que conozcan a los candidatos. Yo marco alguna diferencia, sobre todo por mi experiencia en el servicio público, de manera intachable. Gracias, candidata. Y ustedes, gracias por acompañarnos en Elecciones 2022, el espacio que hemos creado en Corrillos para que todas y todos los candidatos a la Cámara de Representantes y Senado de la República nos den a conocer sus propuestas políticas. Soy Oscar Prada y los espero en nuestro próximo programa. Hasta pronto. El anterior programa fue producido por Corrillos.